Bueno, esta lucha contra el ego es fundamental porque el ego nos recuerda a nosotros la palabra egoísta. Sí. ¿Mm? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si hay un cuarto, yo también. ¿Mm? Hay un amigo, perdón, Fernando, ¿Sí? en tu conclusión, hay un amigo, amigo mío, él es político, Ya. y su partido perdió y dijo, la próxima vez, y no me salgo, y voy a seguirme, pero la próxima vez, cuando ganemos, primero voy a trabajar para mí, porque yo trabajo para todo el mundo, para mí. Y si queda algo, es para yo. Y si todavía queda algo más, es para yo. Exacto. Claro, así es el ego. ¿Mm? El ego entonces es una multiplicidad de deseos, de codicia, ¿no? De Sí, sí. pasiones. La manera de convertirte en la persona que siempre quisiste ser es soltando, dejando ir. Nueva vez tenemos el placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión estaremos platicando con Fernando en nuestra entrega 18 acerca del ego y los yoes buenos. Ya regreso con nuestro invitado después de la pausa. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si esta es la primera vez que conectas con el Jardín de tu Mente, suscríbete a nuestro canal para que recibas nuestro contenido que publicamos cada semana. ¿Sueñas con ser alguien emocionante, con más confianza en ti mismo y arriesgando y lleno de ti mismo? Vayamos a la videoconferencia después del intro. Bien, amigos, estar dormido por el ego es vivir engañado. Es la ilusión de creerse superior y no poder ver la realidad, explicaba Buda. Bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? En la serie número 18 y vamos a platicar acerca del ego y los yoes buenos. Tengo, como siempre, el honor, el privilegio de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, aquí en nuestro rinconcito, el Jardín de tu Mente. Fernando, un placer saludarte de nuevo. Muy feliz. Gracias por invitarnos nuevamente y por disfrutar este estudio tan hermoso. Así es. Bueno, tú no eres invitado, Fernando, tú eres parte de el Jardín de tu Mente. Invitados son los que llamamos, mira, tú puedes hoy trabajar perfecto. Y es que como todavía estoy un poco distante, pero por eso que Ah, me bueno. siento... Cuando llegue por allá y te golpee la puerta, y entonces vayas. Cuando ya tú vengas con todo, que yo dije, oh, pero Fernando, oh, pero trae todo. Claro. Qué bien, qué bien. Pues, Fernando, amigos, en nuestro libro, La otra dirección, citando al autor de bestseller, Fernando, David Hawkins, en El poder contra la fuerza, pues, en la clasificación, hablamos de la clasificación de los niveles de conciencia. Y en esta clasificación, pues, David Hawkins, pues, él clasifica de 1 a 1000 los niveles de conciencia que ya hemos platicado, ¿verdad? De 200 hacia abajo, está representado, estos niveles de conciencia están representados por la fuerza, el ego. Y de 200 hacia arriba, pues encontramos lo que es ya el poder, fuerza y poder. Encontramos, aparece la bondad, el coraje, el amor incondicional, todos estos niveles de conciencia que ya también Fernando y un servidor hemos platicado. De modo que, ¿de qué forma nos afecta el ego? ¿Cómo y para cuidar nuestra salud podríamos dominarlo? De este tema tan fascinante vamos a platicar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. En su libro Autoconocimiento, pues comparte este maravilloso tema también, hablando sobre el ego. Fernando, ¿qué es el ego? Wow, es una tremenda pregunta, porque Sí, sí. hay mucha gente que tú le puedes hacer esta pregunta y te va a dar también diferentes opciones, así igual cuando hablábamos de la inteligencia. ¿Mm? La gente asocia el ego un poco a la arrogancia, al orgullo, a la vanidad, ¿verdad? Solamente a esos conceptos. Pero en realidad el ego es
conciencia dormida en todas sus manifestaciones. Exacto. Entonces, la verdad es que nosotros estamos absolutamente llenos de ego. Somos un ego caminando, Somos la encarnación del ego, como yo digo. la encarnación del ego. Y este ego se expresa como una multiplicidad psicológica. Ese es el grave problema. Sí, Que cada ego que uno tiene dentro de sí es una persona más. O sea, dentro de Fernando hay muchos Fernandos viviendo. sí, sí, sí. Mucho Entonces, Rafael. también. Entonces, cada ego piensa, siente y actúa. Entonces, es como una pequeña personita viviendo dentro de Sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, como cada ego, cada yo tiene un porcentaje de la conciencia atrapada, se nutre de ella, como que la vampiriza, y logra a través de este proceso de aturdir, dormir, enrarecer la conciencia, logra meterse entre el cuerpo físico y manejar la máquina humana. Y cuando maneja la máquina humana, entonces él piensa, siente y actúa. Entonces, la mayoría de las actividades diarias que uno tiene, en el fondo, son motivadas por el yo, el 97%. Sí. Recordemos que de este ego tenemos un 97% de conciencia atrapada, o sea, tenemos muchísima. Solo el 3% está libre. Gracias a ese 3% nosotros podemos luchar contra el resto y liberar nuestros porcentajes. Pero el ego en el fondo es conciencia dormida, conciencia atrapada, es conciencia enrarecida, es la oscuridad dentro de nosotros. En la historia y filosofía, ¿con qué otros nombres se le conoce? Ya decías alguno. Claro, bueno, se le conoce con el nombre de Legión, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, Sí, sí, vosotros sois Legión. Entonces, cada uno de estos defectos psicológicos se expresa como una multiplicidad, como una legión interna. Por ejemplo, en Egipto se le conocía como los demonios rojos del Set. Eh, entonces, esos demonios en el fondo lo que hacen, atrapan y se nutren con la energía del cuerpo físico. Entonces, tienen multiplicidad de pecados capitales, también se le llama. Esos pecados capitales o yo es causa, que son los fundamentales de los defectos de las personas, tenemos la lujuria, ira, codicia, envidia, orgullo, pereza y gula. Y de esos 7 penden miles. sí, Entonces, el ordenamiento del yo, en el fondo, igual como todas las cosas se estructuran en el universo, es 1, 3, 7 y legión. Entonces, el 1 es el miedo. De ahí vienen todos. De esos miedos, de ese 1 salen 3, que son los 3 demonios, que es deseo, mente y mala voluntad. Y de esos 3 vienen los 7 pecados capitales, y de esos 7 pecados capitales viene una multiplicidad de efectos psicológicos. Entonces, lo importante es ir descubriendo cómo se expresan estos demonios, estos yoes, estos diablos interiores, sí, sí. estos estados infraconscientes, subconscientes, para luchar contra ellos y liberar nuestra conciencia. Todas las luchas de las antiguas civilizaciones o los libros sagrados, las luchas de los titanes, uno piensa que fueron como físicas, pero muchas de ellas son simbología en realidad de la lucha que cada persona tiene que hacer contra sus propios demonios. Por Exacto. ejemplo, David luchando contra Goliat. El Sí, David ese, como era pequeñito, era ese 3% de conciencia nada más, que tiene que luchar contra Goliat, contra ese 97% que está atrapado. Hércules, Sansón, todos esos grandes sí, luchadores, en el fondo, representan la fuerza que se necesita para derrocar a tus propios demonios internos. Entonces, la lucha en realidad verdadera no es externa. Lamentablemente, hoy en día, la mayoría de las personas están como abogados a tratar de luchar contra el medio, no sé, contra los gobernantes, pero la verdadera lucha es contra uno mismo, contra sus propios demonios. así es. Bueno, en Occidente es dura la vida, ¿verdad? Es la carrera por la vida. Tengo que ir desde que nacemos, ¿verdad? Se inscriben en la escuela, tenemos que sacar buenas notas, se nos anima para ahorita ser exitosos, ser mejores.
luego ir a la universidad, conseguir un cartón, yo le llamo un título, y luego una maestría, luego la vida es dura y es propio de este mismo ego, de esta dormidera que nos arropa a todos. El ego nos hace ser tan cambiantes e inconstantes, Fernando. Claro, ese, digamos, es el grave problema. Porque Sí, si uno fuera de una línea, bueno, está bien, pero no es así. El ego en el fondo nos hace cambiar, porque el ego se mueve en la ley del péndulo. ¿Mm? Por ejemplo, el yo que te hace reír, ese mismo yo después, esa fuerza entrópica de la risa, te va a llevar después al llanto. ¿Mm? Entonces, el yo que te hace amar, lo que uno llama amor hoy en día, que es pasión y deseo, después te hace odiar. Por eso que uno se extraña de parejas que se casan felices y al tiempo después resulta que se odian. bueno, y a, Entonces, a veces a los 2 días. a veces, sí, creo que el récord mundial de un matrimonio creo que habían sido como un minuto. Sí. Entonces, es así, porque en el fondo, el yo que te dice, te prometo que mañana te pago, ya es reemplazado después por otro defecto, por otro ego, por otro yo diferente, que no quiere devolverle ese dinero porque lo quiere ocupar para otra cosa, entonces la persona no cumple. Entonces, ese incumplimiento de la palabra, de la forma de ser, ¿ah? Esa vulnerabilidad que uno tiene para cambiar de una manera de pensar a otra manera de pensar, es lo que nos hace ser el ego. Entonces, en esa condición en que nosotros nos encontramos, no somos personas responsables. No hay una responsabilidad psicológica en nosotros. Por eso que no podemos ascender espiritualmente, ¿no? Porque indudablemente pues, imagínate una persona absolutamente despierta, consciente, un maestro, por ejemplo, imagínate a un Jesús que te diga algo, no, mañana vengo, estoy aquí a las 4 y nunca llegó. Nunca llegó, sí. ¿Tú crees que un maestro, una divinidad, un ser despierto y consciente, cuando Ah, dice algo no lo cumple? No, el es una, verbo, la palabra es ley, sí, es una orden. Sí, claro. sí, sí. Entonces, hoy en día nuestra palabra está por el suelo. No Uno tiene promete, validez. dice, no vale nada. Los líderes hablan una cuestión por otra, hablan mentiras, todo. Es decir, es Se, difícil. se burlan de la gente. Sí, Lamentablemente hay muchos dignatarios hoy en día que solamente prometen para ganar votos y para salir elegidos, pero sí, después... pero más que importar lo que mienten los demás, lo interesante es lo que miento yo. ¿Mm? Por ahí va el trabajo nuestro, digamos, ¿ah? Porque sí. nosotros cuando nos toque llegar al otro lado, cuando nos llegue la hora, no nos van a preguntar por cuántas mentiras dijo fulanito, sino que cuántas mentiras dijiste. Exacto. Entonces, el trabajo es muy personal. Es muy Entonces, personal. esos cambios, esas mentiras, esa falta de continuidad, esa falta de un centro de gravedad permanente, o sea, tener una línea conductual, de ser serio y responsable en lo que uno hace y dice, eso es en el fondo lo que el yo no nos permite hacer. Por eso que mientras tengamos la conciencia dormida en el ego, vamos a ser de esa naturaleza tan cambiante. Entre el ego y la oscuridad interior de cada persona, Fernando, ¿existe alguna relación? Es que el ego es la oscuridad. El ego es la oscuridad. Entonces la conciencia es la luz y el ego es la oscuridad. Ahí estamos. El, Sí, el, el demonio y el ángel. ¿Mm? Por pues, eso que los libros sagrados dicen, ante vos pondré dos caminos, ángeles o demonios. Vosotros elegís. sí, Todos, todos nosotros, toda la humanidad, estamos ante ese disyuntiva, camino. ¿Qué queremos ser? ¿Un ángel o un demonio? Y así como vamos, la mayoría de la humanidad somos demonios, porque el ego es el demonio. sí, sí. Demonio rojo del Z, acuérdense. ¿Ya? Entonces, esos diablos internos, esos demonios internos, esos defectos, ¿ah? Esos traumas, esos vicios, esos errores, en el fondo, son los que nos hacen a nosotros ser de naturaleza oscura. Psicológicamente, cada uno de nosotros somos seres oscuros. Sí. Si nos viéramos internamente tal cual somos, veríamos nuestra oscuridad. Y si llamáramos, habláramos con un maestro, veríamos cómo llega
un foco de luz totalmente diferente a como somos nosotros. Sí, sí. Entonces, eso es, nosotros somos oscuridad, el ego es oscuridad y la oscuridad es mentira. Vea usted lo que está pasando hoy en día, los dos pilares principales de esta humanidad que hoy en día en sufrimiento es el miedo y la mentira. Sí. Y los dos tienen la misma sustancia egoica. Es tan iluminador y tan fascinante, Fernando. Se dice que cuando un iluminado, cuando una Madre Teresa llegaba a un lugar en conflicto, todo se tranquilizaba, la energía que irradiaba era tan poderosa es decir, es extraordinario, ¿no? Cuando un ser de luz, un ser adelantado, ¿verdad? Se aparece en un escenario de conflictos, de oscuridad, es decir, la energía que irradia es tan poderosa, es maravilloso, ¿no? Claro, claro. Estos seres regulan su energía porque, como dicen, un ser absolutamente despierto, ¿ya? De alto nivel espiritual, Ujú. de lejos alumbra, pero de cerca quema. Sí, sí, Por eso que muchas personas que rodean a estos seres realmente espirituales, también muchos de ellos terminan quemados, envidiándolo, por ejemplo. ¿Ah? Algunos hasta traicionándolo. sí, 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 sí. Hay mucha traición. Bueno, ahí vemos nosotros toda de la historia, ¿verdad?, de Jesús del Cristo cuando fue traicionado, que era un papel que estaba cumpliendo, pero igual la traición está ahí, ¿me entiendes? Porque estos seres son demasiado lumínicos, demasiado lumínicos, ¿no? Hay Bueno, seres, hay seres, por ejemplo, que su aura sí, mide 14 kilómetros. Imagínense usted lo que significa 14 kilómetros de un aura de una persona. Es una cosa gigantesca, sí, güey. sí. Y Bueno, nuestra aura mide 2,40 metros y más encima de oscuridad. sí. Bueno, el mismo David Hawking en el Poder contra la Fuerza, en los niveles de conciencia, él dice que una persona en un nivel de conciencia elevado, como por ejemplo de 650, el amor incondicional, puede contrarrestar, es decir, puede controlar 70 millones de personas con solo emitir un pensamiento. Y es lo que se pasaba con Jesús. Eso es grande, Claro, maestro. claro, claro, claro. En el fondo, estos seres no controlan a nadie con el pensamiento, porque controlar a las demás personas con el pensamiento, eso en realidad es magia negra. Sí, y obviamente cuando hablaba de controlar, es decir, es que irradiaba luz a ese, Eso sí, eso es diferente, eso es diferente. Ellos, claro, ellos iluminan, ayudan, pero afectaba, es, afectaba el abanico de su aura, afectaba, exacto. claro, porque cuando usted intenta dominar a otra persona con su pensamiento, eso es magia negra. Ego, ya Nosotros, eso es fuerza. nosotros no tenemos que coaccionar contra nadie, digamos, tratar de dominar, aun y cuando uno piense que la persona es mala y que hay que enderezarla. Porque también pues, uno puede decir, no, esta persona está torcida, entonces vamos a enderezarla, me voy a concentrar en ella. No, el libre albedrío es algo intocable. Sí, sí, Nosotros no tenemos que respetar el libre albedrío. Cada persona en la existencia está cumpliendo su papel. Hay personas que cumplen papeles buenos y hay personas que cumplen papeles malos. sí, Pero la luz en realidad está más allá del bien y el mal. más allá. Más allá. Entonces, lo que el concepto de que uno, lo mismo que está pasando hoy en día en la humanidad, ¿verdad? Uno piensa que, "Ay, que es malo", pero en realidad la dignidad está por sobre de todo eso. Y uno también tiene que aprender a trascender eso, porque Sí, si no se pone medio sentimentalista, ¿me entiendes? Y actúa, digamos, sí. bajo otros yoes. Y Yo es cae en esa misma energía, cae en ese mismo nivel. cae, claro. Yo es justiciero, por ejemplo, ¿ah? No, que necesitamos justicia, justicia. Y en el fondo, la justicia hay que instaurarla en el mundo interior. Sí, en el mismo Nosotros nivel. no tenemos que instaurar ninguna justicia en el mundo exterior porque no somos jueces del mundo exterior. Nosotros somos jueces de nuestro mundo interior. ¿Me entiendes? Excelente. Entonces, cuando uno no va comprendiendo todo eso, entonces pierde su energía y se exterioriza. El yo tiene mil formas de desviarlo a usted. Mil Sí, formas de desviarlo. Lo va a tentar por aquí, lo va a tentar por allá, lo va a hacer pensar esto, lo va a hacer pensar esta otra cosa. ¿Ya?
Pero en el fondo el trabajo es con uno, es Ujú. con uno. Uno Eso es el que es personal, personal, absolutamente personal. personal interior. Ujú. La raíz fundamental entonces del ego es el miedo, Fernando. Y la raíz fundamental del ego es el miedo, así como la raíz fundamental de la conciencia es el amor. Sí, Porque sí, la antítesis del amor es el miedo, y la antítesis de la conciencia es el ego. ¿Mm? Entonces, cuando usted elimina un ego, lo que está liberando es amor. Y como la raíz fundamental del yo es el miedo, sí, cuando usted lucha contra su miedo, usted está liberando amor. Y el amor es el que hace. En el fondo, uno vino aquí a la tierra a hacer una obra de amor, pero de amor verdadero. ¿Mm? sí. Uno cree que siente amor, uno cree que ama, uno cree que conoce el amor, pero nosotros no tenemos idea de lo que es el amor. ¿Y lo que es el amor? No sabemos, No. no sabemos, no sabemos. ¿Ya? Porque no, el amor es indescriptible. ¿Mm? No se puede expresar con palabras. Es la energía más poderosa, el amor. Claro, eso solamente se logra comprender a través de una profunda vivencia interior. Sí. No hay palabras que definan el amor. Lo que yo le diga del amor lo desfiguro. Es una experiencia, una Es vivencia. una experiencia. Como una vez se acercó un monje a donde su maestro y le dijo, maestro, por favor, explíqueme lo que es la meditación. Quiero saber lo que es el vacío iluminador de la meditación. Y el maestro lo quedó mirando y se acercó a él y ¡pop! Le pegó un puntapié en la boca al estómago. Sí. Y ¡ta! Al suelo el discípulo inconsciente. Ahí quedó como 10 minutos inconsciente, a los 10 minutos como que volvió en sí, se Sí. paró, se cogió su estómago y le dijo al maestro, gracias maestro, lo he experimentado. Y se fue, ¿me entiendes? Entonces, eso, el amor es una experiencia mística de lo real. Es algo muy profundo, es una vivencia muy particular. ¿M? Pero Sí. nosotros no lo hemos experimentado porque nosotros tenemos mucho ego. Y el ego es la antítesis del El ego amor. no lo permite. Nosotros nos movemos por miedo. Ujú. Mire lo que está pasando hoy en día en el mundo y se da cuenta como hay personas que viven aterrorizadas hoy en día por contagiarse, por cualquier cosa, están ahí Sí. por guerra, están llenas de miedo. ¿M? Y uno tiene que aprender a salir de ahí, tiene que aprender a salir del miedo. ¿M? No dejarse influenciar por su miedo, porque el miedo es destructivo y el amor es constructivo. La única forma de hacer la obra es a través del amor, porque el amor es el que crea, el amor construye y el amor es la fuerza y el poder. Bueno, a mi maestro Nisargadatta le preguntaron en una ocasión, maestro, ¿cómo me vas a decir que la felicidad es posible cuando hay guerra en Pakistán? La gente muere de hambre, yo tengo dinero y la gente tiene... Es decir, ¿cómo me vas a decir que es posible la felicidad? ¿Y sabe lo que le contestó mi maestro? En mi mundo interior no existe nunca nada malo. Es decir, es una cuestión personal. Claro, exactamente. No se dejaba, Exactamente. es decir, de contagiar, como tú decías, del exterior, que todo está ahí adentro del trabajo. Claro, una persona cuando adquiere la libertad puede estar presa, pero es libre. Y está libre. Puede Lo atarme, puede- lo decía lo con pueden perdón. tener encarcelado ahí tras la reja, pero esa persona es libre. Sí, sí. Podrás Porque, atarme, podrán atarme de pies y manos, como decía Gibraltar, pero mi mente nunca nadie la puede esclavizar. Es cierto. claro, Son maestros, ¿no? El ego es parte de nuestra energía mental. claro, el ego es mente condensada, es cristalización de la mente, endurecimiento, entumecimiento de la mente. ¿Ah? El ego en el fondo nace cuando el ser humano comienza a fornicar la energía de creador sexual y esa fornicación hace que en el fondo la persona se vaya separando de sí mismo. Y esta energía sexual en el fondo enrarecida porque ha sido expulsada, ha salido de la ánfora, ¿ya? Ya la persona ya ha perdido su hermetismo, por eso las claves de Hermes Trismegistro, ¿verdad? Uno tiene que ser hermético, cerrado. Ya al perder el hermetismo se contagia.
Vea usted los hospitales, en los hospitales tienen cajitas metálicas, ¿verdad? Donde Sí. esterilizan todo el instrumental que van a ocupar en cirugías, por ejemplo. Y después meten en ciertos hornos, ¿verdad? Presurizados, especiales, con temperatura, etcétera. Sacan esa cajita, la llevan al quirófano. Pero en el momento en que el médico abre la caja con lo que hay en el ambiente, eso Sí. se puede contaminar. Se puede contagiar, sí. Entonces ocurre lo mismo con nuestra energía sexual. En el momento en que sale de su ánfora, ¿verdad? Se contamina. Y ahí entonces es donde comienza a generar una serie de procesos en el fondo a través de la emoción y del pensamiento. Entonces el yo es mente enrarecida. Por eso que el primer trabajo que toda persona tiene que hacer para poder eliminar el yo es a través de la autoobservación de su mente. Escucharse, pues. Escuche sus pensamientos y reflexione con lo que está diciendo. Por eso los maestros decían, soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que digo. Sí. Entonces, en ese pensamiento, en ese mundo mental, ni siquiera uno sabe lo que es el mundo mental. La casa del yo es la mente, la guarida del ego es nuestra mente. ¿Ya? Entonces, y esa mente, en el fondo, está en la quinta dimensión. Está el mundo astral, después viene el mundo mental. En ese mundo mental, que es un mundo de naturaleza atómica, de ahí es donde vive el ego. Entonces, el yo y la mente es la misma sustancia. Extraordinario. Bien, amigo Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy estamos platicando, entregándoles a ustedes la edición número 18, El ego y los yoes buenos. ¿El ego es el origen del sufrimiento, Fernando? Claro, el ego y el sufrimiento es lo mismo. Sí. Porque la naturaleza del yo es hacer sufrir Ujú. a uno mismo y a los demás. Y a los demás. Exacto. Todo el sufrimiento que uno ha tenido en la existencia, todo el sufrimiento que uno ha infringido en la existencia, es producto de algún ego en particular. Entonces, si yo quiero descubrir mi yoes, si yo quiero descubrir mi ego, tengo que examinar mi sufrimiento. ¿En qué he sufrido? ¿De qué han sido mis sufrimientos? Y muchos de esos sufrimientos son sufrimientos de amor. Sí. No, que me abandonaron, que no logré conseguir la persona que yo quiero, que dudo de la persona, que, que no estoy seguro, ¿no? Sufrimientos sentimentales. También sufrimientos físicos, Sí. sufrimientos emocionales, sufrimientos intelectuales, de no alcanzar las metas que quiero, etc. Todo el sufrimiento es del yo. Entonces, si uno quiere eliminar el yo, tiene que aprender a eliminar los sufrimientos. Recuerda que el sufrimiento es optativo, el dolor es Sí. inevitable. Si usted se golpea, se corta, le va a doler ese dolor, hay que aguantarlo, analgésico, no sé, algo, pero el sufrimiento es psicológico. El yo oprime sufrimientos psicológicos para obligarnos a nosotros a cumplir determinadas cosas. Por ejemplo, cuando una persona se obsesiona con otra, conoce un hombre, conoce a una dama, o una dama conoce a un varón, ¿verdad? Y queda como obsesionado con la persona, ¿ya? Y resulta que le quiere conversar y esa persona no le Indiferente, me para bolas. parece. No, claro, como dicen acá en Colombia, no le para bolas, no lo pesca ahí, ¿verdad? Eh, Y ahí la persona, y esa obsesión empieza a sufrir, pues, empieza a sufrir porque ya empieza a soñar con la persona y todo eso, y sufre y llora y se angustia, ¿ya? Entonces, todo ese sufrimiento es por el yo pasionario, el yo del deseo. Y así en el fondo el yo genera sufrimiento. La raíz del sufrimiento es una raíz 100% egoica. Entonces, si uno comprende que tiene que trabajar sus yoes, su ego y eliminarlo, uno de los objetivos fundamentales de la eliminación del ego es dejar de sufrir. ¿Ya? Los sufrimientos merman cuando la persona ya no tiene ego. De hecho, después, cuando una persona ya ha eliminado bastantes yoes, no sufre por nada, prácticamente. Y eso, imagínense una vida sin sufrimiento, cuando este planeta Tierra es el rey del sufrimiento. sí. Mm. Es difícil.
En mi libro describo también muy bien los ladrones de nuestra energía. Hay muchos ladrones y uno de ellos, Fernando, es el ego, ¿no? Claro, el ego es un constante de la energía. Sí, sí. De hecho, si el ego no te roba la energía, él no se alimenta. El alimento del ego es nuestra energía. Ujú. ¿Qué energía? Bueno, nosotros tenemos varios tipos de energía. Tenemos energía sexual, energía instintiva, energía emocional, energía intelectual y Sí, energía volitiva. ¿Ya? La energía del espíritu puro, el yo no logra robarla porque ya son energías muy elevadas, pero las sí. otras 5 que le nombré sí. ¿Ya? Entonces, el yo siempre nos está robando la energía intelectual pensando, 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 pensando. Hay personas que tienen pensamiento obsesivo Ujú, ujú. y no se pueden sacar ese pensamiento, no pueden dejar de pensar eso. Ya sea favorable, que como Por que algo desagradable. positivo, o desagradable, Sí, como que sí. odian, como que rechazan, como que quieren venganza, etcétera. Energía emocional también, energía instintiva, pero la más importante es la energía sexual. El mayor alimento del yo es la energía sexual. Él solo más él quiere robarnos. Por eso que nos lleva a los aspectos lujuriosos. Ujú. Y cuando el yo le roba a la persona la energía sexual, ¿qué hace con esa persona? Le quita la voluntad. Porque Sí. el eje de la voluntad es la fuerza sexual. Cuando usted pierde su energía sexual, en el fondo usted está perdiendo voluntad. Y cuando usted pierde voluntad, es un ser títere, movible fácilmente por cualquier otra persona o por cualquier energía externa, o por la Ujú. energía de uno mismo, de los yoes. Entonces, sí, el yo lo que quiere es nuestra energía. En nosotros, ¿cómo se expresa? ¿Dónde se expresa, Fernando, el ego? Saber dónde se expresa el ego es fundamental para poder eliminarlo. Si uno no sabe dónde se expresa el yo, ¿m? Exacto, exacto. No, que el yo se expresa en la oreja, no, el yo no se expresa en la oreja. No, que se expresa en la nariz, no, no se expresa en la nariz. Se expresa en la mano, no. El yo se expresa en los 5 centros de la máquina humana. Exacto. ¿Y cuáles son esos 5 centros? El centro sexual, instintivo, emocional, intelectual y motor. ¿Mm? Ujú. O sea, el yo tiene movimientos o energías sexuales. ¿Ya? El yo tiene esa parte instintiva del rechazo o el deseo o el rechazo. ¿Ah? El querer a la persona o el odiar a la persona. ¿Ah? Fuerzas atractivas o repulsivas. Ese es el yo instintivo. ¿Ya? En el centro emocional se expresa el yo en emociones, sentimientos. ¿No? En el centro intelectual, el yo se expresa en pensamiento, en proyectos, en ideales, en Sí, utopías, ¿no? En conclusiones, en creencias. sí. En el centro motor, el yo se expresa en palabras, en miradas, en gestos, en actos, en omisiones. ¿No? Entonces, esos son los centros de expresión del yo. El yo se expresa en esos 5 centros de la máquina humana y ahí es donde uno tiene que observarlo. Y cuando lo descubre expresándose, tiene que llamar a su madre divina y decirle, madre mía, mátame este yo. La única que puede eliminar al defecto es la madre divina. Entonces, cuando uno descubre el yo en algunas de esas expresiones de uno de estos centros, que uno siente un pensamiento que le llegó solo, siente una emoción media extraña, siente una atracción o un rechazo extraño, ¿ah? O tiene una mirada como que los ojos se le movieron solo, ahí está, madre mía, mátame este yo. Y ahí es donde uno le va quitando esa fuerza hipnótica del ego, va despertando la conciencia y va dándose cuenta en realidad dónde uno está metido. Exacto. Solemos nosotros, Fernando, ver en los demás los egos, pero no los propios. Claro, nosotros en el fondo vemos todos los yo los vemos en las demás personas. Sí, sí, Normalmente eso que criticas, normalmente eso que hablas de los demás, ese es el defecto que tienes en tu interior. sí, sí. El lenguaje crístico es porque veis la paja en el ojo ajeno y no veis la viga que tienes en el vuestro. Ujú. ¿Ah? Porque es mucho más fácil ver el defecto en otra persona que verlo en uno mismo. Y la clave es esa. Todo defecto que yo vea en otra persona y lo critique, me moleste o hable de él, ese defecto yo lo tengo en mi interior. Porque el mismo defecto que tengo en mi interior utiliza la técnica de criticarlo en el otro para
evitar que yo lo vea en mí. Sí. ¿Me entiendes? Es un truco del ego. Así es el ego, súper truculento. ¿Ya? Exacto. Entonces, siempre pasa eso. Estamos viendo los defectos de los demás para no verlos en nosotros. Diversos, miles, muchos autores y de mil formas lo han expresado. Esto mismo, Fernando. Es decir, no recuerdo, creo que fue Emerson que decía: hablas lo que quieras y lo que expresas es tú mismo, lo que tú eres. Y es verdad. Claro. Exactamente. Cuando criticamos al otro porque tiene una falla, es la sombra en nosotros que está la falla. Sí, y recuerda la técnica de los 3 dedos. Cuando uno apunta Sí, sí, a sí. una persona, 3 Veamos dedos lo apuntan a uno. a nosotros. Claro, claro. Nuestra alma se encuentra atrapada en el ego. Claro, en el fondo, el embrión de alma, porque cada uno de nosotros tenemos un embrión de alma, el lenguaje crístico es: en paciencia poseeréis vuestras almas. En el fondo nosotros no poseemos nuestra alma, porque actualmente nuestra alma la posee el ego. Sí, Si sí. el ego posee nuestra alma y el ego es oscuridad, entonces somos desalmados. Cuando uno se da cuenta que es un desalmado, que no tiene alma, o que su alma está dormida, atrapada en el defecto psicológico, se da entonces la importancia para trabajar en recuperar el alma. Exacto. Como dicen los libros sagrados, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Así es. Y ahí estamos. Sí, Esta época es la síntesis de eso. exactamente. La lucha actualmente no es por salir adelante o no salir adelante. No es por quedarse con la casa o perder la casa. Aquí lo que está en juego hoy en día es el alma. ¿Mm? Exacto. Entonces, cada uno de nosotros tiene que entender que esta lucha por recuperar el alma es una lucha contra nuestros propios defectos psicológicos. Cuando yo comprenda eso, que en el Sí, fondo lo que está en juego es mi alma, entonces me voy a poner con mayor prisa a autoobservarme y pedirle a la Madre Divina que elimine determinados yoes que vaya descubriendo. Si yo no profundizo, si no llego a comprender a fondo en realidad lo que está en juego, entonces nunca voy a valorar el trabajo interior. así Cuando es. la persona ya valoriza y se da cuenta que lo que está en juego es algo profundo, serio, de mucha responsabilidad, algo trascendental, Lo más entonces valioso. valioso, Sí. entonces se pone las pilas. Por eso que tocamos estos puntos de manera que las personas reflexionen y todos nosotros reflexionemos la importancia que tiene lo que está en juego hoy en día. Hoy en día estamos en un punto crítico. Nuestra alma está a punto de caer al abismo o nosotros mismos levantarla y salir adelante y con la ayuda de los seres superiores despertar nuestra conciencia. Y estamos viviendo, como tú dices también, Fernando, en tiempos de definiciones. O ser esto o aquello. Luz. Eso es. Absolutamente. Sí, sí. Son tiempos de absoluta definición. Sí. Y eso tiene que uno entenderlo bien a fondo, comprenderlo, reflexionarlo. Gracias por recordarme, es muy importante. Bien, amigos, si es la primera vez que conectas con el Jardín de tu Mente, te invitamos a suscribirte. Recuerda, Fernando y un servidor no tenemos ningún partido para pagar cuotas. No. Voluntariamente, si deseas orientarte hacia estos conocimientos para avanzar un poco hacia el camino de la autorrealización, la sabiduría, pues entonces suscríbete. Llegamos todos los días, ¿verdad? Las 24 horas del día, los 365 días del año. Fernando y un servidor estamos aquí aportando lo poco que hemos conseguido, pues lo estamos también compartiendo con ustedes. Hoy, en la entrega número 18, hablando del ego y los yoes buenos. La verdadera batalla de cada persona es contra su propio ego, Fernando. Esa es la gran batalla final. Sí, sí. Todos nosotros estamos ante esa gran batalla final. Porque esa gran batalla o esa gran guerra final la vamos a ver nosotros en el mundo físico. Ya Exacto. estamos nosotros entrando a etapas finales de esta humanidad, donde vamos a ver la última gran batalla. Pero tal como es afuera, es adentro. Es adentro, sí. Cada uno de nosotros
tiene que vivir esa última gran batalla, esa última gran guerra dentro de sí. ¿Mm? Y esa guerra es por la mente, porque hoy en día lo que se quiere apoderar de la gente es apoderarse de la mente de las personas. Sí. ¿Ya? Es una guerra a nivel mental, del mundo mental. La Primera Guerra Mundial fue una guerra a nivel del mundo físico. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra del mundo astral. Y la Tercera Guerra Mundial es una guerra del mundo mental y final. Porque el que se apodera de la mente se Sí. apodera de todo. Se podría, sí. El ego, ¿qué es lo que es? Mente. Si yo lucho contra el ego, ¿contra qué quiero obtener nuevamente poder y dominio? Contra mi propia mente, no contra la mente de los demás. Dejar que cada cual siga su camino. Está en su libertad y su libre albedrío. Con todo respeto hay que dejarlo. Aunque uno los vea que van mal, no importa. Sí, sí. Pero apoderarse de mi mente. Porque actualmente mi mente está en manos de los yoes. En pensamientos, dudas, miedos, ¿ah? Especulaciones, proyectos, recuerdos. Vea usted una persona de edad, un anciano, en un asilo de ancianos. Puede estar sentado en el sofá ahí, acordándose, viviendo el pasado, ¿verdad? Entonces uno no tiene que llegar a esos niveles de vivir del pasado, uno tiene que vivir de instante en instante, de momento en momento, Exacto. porque solo el presente es real. ¿Mm? El cuerpo físico va a envejecer por leyes físicas, Sí, arrugas, canas y sí, a lo sí. mejor medio ojivadito ahí, quedamos ahí, pero la mente siempre despierta alerta acá, viviendo de instante en instante, como los niños. ¿Mm? Esa avidez de mente solamente se la da si usted elimina el yo anciano, porque nosotros tenemos un yo anciano también. ¿Mm? Cuando la persona empieza, no, que ya estoy viejito, cuando empieza como a justificar su estado, digamos, senil, ¿me entiendes? Entonces, uno Son, siempre tiene que separar lo que es la psicología de lo que es el cuerpo físico. son ¿Mm? máscaras, son máscaras. Y entender que el cuerpo envejece, pero la mente no puede La envejecer. mente no envejece. No envejece, no, la psique no envejece, ¿ya? Pero cuando envejece la mente, en el fondo uno se va poniendo medio tosudo, porfiado, ¿ah? Que cree que se la sabe toda, ¿no? Es que yo he vivido tanto, que pone sus experiencias en función de la vida. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante entender que estamos en una tremenda guerra, cada uno de nosotros, por su propia mente. ¿Mm? Y eso lo está mostrando el mundo. Sí, El hemos visto. mundo lo está mostrando, porque el exterior es el reflejo del interior. ¿Ya? Luchemos, cada uno, por ser dueños de nuestra mente. Apropiémonos de la mente. ¿Mm? No dejemos que los yoes hagan con la mente lo que ellos quieran, que proyecten, que piensen, que estén ahí llenos de miedo. Todo miedo está basado en la mente. Vea usted ahí, Sí, sí. obsérvese, descubra sus miedos, elimínalos, pídele a la madre divina, madre mía, mátame este yo, sácame esto de mí. ¿Mm? Y ahí la madre va a ir obrando, va a ir obrando, va a ir obrando, va a ir actuando para liberarlo en el fondo de esos procesos mentales de cristalización de la mente. Y ahí mismo, ya muchos autores lo han expresado también en ese sentido. Fernando, el Bhagavad Gita, por la mente seremos transformados. San Pablo, ¿verdad? Por la mente, es decir, en la mente que está todo. Exactamente. ¿Existe un yo superior o yo divino? No, no existe, no existe un yo divino, ni un yo superior, ni un alter ego. Lamentablemente hay cierta filosofía o Sí, sí, escuelas de psicología transpersonal y de diferentes que en el fondo hablan de un super yo, de un alter ego, un yo sí, divino. No existe eso. ¿Ya? Esos son los trucos del ego para seguir vivo. ¿Mm? Es como cuando hablamos de la inteligencia artificial. No puede existir la inteligencia artificial. exacto, exacto. No puede haber una inteligencia que lo lleve a usted a autodestruirse, porque eso es lo que va a terminar todo esto, una autodestrucción. ¿Entiendes? Entonces, no puede haber un yo que estamos hablando de un diablo, un demonio divino, porque o usted o es consciente o es inconsciente. ¿Mm? O dentro de usted tiene al ser o Sí, tiene el ego. ¿Mm? Por eso que el lenguaje crístico dice, nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. Eso es. Entonces, exacto.
¿A quién sirve uno? ¿Sirve a, a su ser a la o oscuridad. sirve al ego? ¿Mm? Entonces, no hay un yo superior, un alter ego, ¿ya? O usted trabaja para el ego o trabaja para el ser. Son dos energías contrarias, son como el agua y el aceite, no se mezclan. ¿Mm? Eso es importante comprender. La conciencia, entonces, podríamos decir, está más allá del bien y del mal. Sí, la conciencia está más allá del bien y el mal, el ser está más allá del bien y el mal. ¿Mm? Por eso que hay cosas que nos pasan o le pasan a las demás personas que uno dice, ¡oh, qué terrible, qué malo lo que le pasó! Pero era necesario. Porque Sí, cuando ocurren esas cosas malas, en el fondo esa persona está saldando determinadas deudas kármicas, está pagando determinados procesos personales, está aprendiendo de algo. Recuerde que la vida en sí es una escuela, ¿ya? sí, sí, un aprendizaje. Y hay lecciones entretenidas y hay lecciones divertidas. Sí, sí, Cuando yo me iba al colegio, a mí no me gustaban todas las lecciones. Historia no me gustaba, por ejemplo. Pero sí me gustaba matemáticas, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces ocurre lo mismo. En el fondo, en la vida uno tiene procesos de vida agradables y procesos de vida desagradables, ¿ya? Y de ambos hay que aprender. sí, son lesiones. Son lecciones, son Son lesiones. lecciones, ¿no? ¿Mm? Entonces, cuando se dice que la conciencia está más allá del bien y el mal, uno tiene que llegar a comprender de que uno tiene aspectos que son malos en la vida, que lo desvían, y uno tiene aspectos que son buenos, entre comillas, buenos en la vida, que también lo desvían. Sí, ¿Mm? Por ejemplo, la persona muy trabajadora, empeñosa, ¿no? Que sale adelante. Oh, esta persona le va muy bien. sí, 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 mira, tiene 5 propiedades, 3 negocios, tiene sí. como 6 carros. Uf, 20 pasea, días, va a pasear al extranjero, se la pasa 1 o 2 meses viajando por allá, por acá. Oye, qué bueno, sin trabajar, solo sin paseando. trabajar, claro. Y la gente. ¿Me entienden? Entonces, eso. La Y conciencia está más allá del bien y el mal. Ciertas cosas que nosotros llamamos buenas también son obstáculos para el camino. Son también desviaciones de los yoes. ¿Mm? Cuando uno ya comienza a darse cuenta que esto está más allá del bien y el mal, entonces ahí sí que empieza a trabajar en profundidad, tanto los aspectos malos como los aspectos buenos. creo que es me parece, normal, no recuerdo, me parece que es Sócrates o Aristóteles, Epicuro, hablando de por qué le ocurren al hombre bueno las cosas malas. Y tiene que ver con todo esto que estamos platicando. Claro, claro. Por ejemplo, hay personas que son malas, bajo los conceptos de unos Sí, sí, crueles, por ejemplo, sí, ¿verdad? No sí. sé, hasta asesinos, pero en la vida les va bien. En la vida le va bien. Claro, Y la gente se cuestiona. La gente se ¿cómo es, pos- cuestiona eso. Pero ¿cómo cómo vas? es posible? Si esta persona yo sé que es mala, no sé, yo puedo catalogarlo como malo porque Y no yo sé soy como qué. un santo, dice yo. Claro. Entonces, eso lo hay que entender, que la conciencia está más allá del bien y el mal. Si los conceptos de bien y mal son conceptos en el fondo que nos pierden a nosotros en el camino. Nosotros tenemos que reemplazar los conceptos de bien y mal por los conceptos de correcto e incorrecto. Eso sí, Entonces tenemos Fernando yoes buenos. claro, dentro del estudio del bien y el mal, entonces podemos llegar a descubrir que tenemos yo es bueno. Yo es bueno, por ejemplo, que obviamente dentro del trabajo psicológico, a lo mejor la persona tiene que eliminarlo después, cuando se dé cuenta de eso. Sí, sí. Indudablemente, primero vamos a empezar a eliminar nuestros yo evidentemente negativos, malos, perversos, ¿ah? O que nos aturden. Pero después hay que trabajar inclusive los yoes buenos. ¿Mm? Por ejemplo, yo es bueno nuestro que vamos y damos limosna a una persona en la calle y esa persona es un drogadicto. Y es evidentemente un drogadicto, se le nota por todas partes, pero uno da esa limosna. ¿Mm? Inconscientemente. Sí, ¿No? inconsciente. Con esto no estoy diciendo de que uno no tiene que ayudar con limosna al No, necesitado, no, no. No. sino lo que estoy diciendo que uno tiene que también saber
hacer el bien. Bueno, ¿Entiendes? en los textos sagrados, con perdón, Fernando, ¿Sí? enfatiza en eso, es decir, en el pasaje aquel que dice, no deis las cosas buenas a los perros, se refiere a eso mismo. Claro, exactamente. Ujú. O la abuelita, digamos, que le da cosas a su nietecito cuando sabe que la mamá lo tiene castigado porque tiene que aprender algo, pero igual, entonces la abuelita lo hace como, no, es que como que soy buena, como que ayudo, pero está haciendo un mal. ¿Mm? Sí, sí. Entonces hay yoes nuestros que son buenos. Y esos yoes buenos son los más difíciles de descubrir y trabajar. ¿Mm? Por eso digo que a medida que la persona va trabajando, tiene que llegar a trabajar inclusive esos yoes buenos. Exacto. El despertar de la conciencia real está más allá del bien y el mal. Sí, ¿Mm? sí. Bien, amigos, Fernando es un profundo autor del autoconocimiento. Hoy estamos platicando en la entrega número 18, Fernando ya verá, de esta tercera jornada acerca del ego. El origen de todo sufrimiento es el ego y los yoes buenos. Cuando uno se cree bueno, Fernando, que uno tiene la razón, también yo lo asocio ahí, es Ujú. difícil descubrir sus yoes ocultos, nuestros yoes ocultos. Claro, claro. El creerse bueno es uno de los más grandes obstáculos para el camino. Sí. Porque si yo me creo bueno, no voy a trabajar por corregir eso. ¿Mm? Ujú. En cambio, cuando yo me sé malo, cuando yo descubro mi maldad, entonces sí voy a transformar eso. ¿Mm? Entonces, creerse bueno, y que eso es una temática de muchas personas hoy en día, que se creen buenas. Sí, ¿Mm? sí. Porque se comparan. Simplemente dicen, no, o sea, yo no soy tan malo, soy bueno, porque los malos están en la cárcel. Los asesinos, el violador, esos son malos. Yo no, ¿me entiendes? Entonces, creerse bueno en el fondo es como formar una estructura de ti mismo de que tú no tienes maldad. Sí, Y ese es una de las mayores trampas del ego. ¿Mm? Entonces, en vez de creerse bueno, uno tiene que saberse malo. saberse malo, sí. Ojo, saberse malo, no dije creerse malo. ¿Mm? Ujú. Porque la persona se cree bueno, o sea, tiene conceptos intelectuales en base a sí mismo de que es bueno. En cambio, cuando uno se sabe malo, sabe de sabiduría, de conocimiento, porque descubrió dentro de sí su propia maldad. ¿Mm? Entonces, Es algo parecido, por ejemplo, como también se dice que el sabio siempre duda, aún siendo sabio, pero siempre duda, porque no se cree que es sabio. exactamente, exactamente. Mientras uno tenga la experiencia mística de lo real en función de lo que está uno viendo, Sí, uno tiene que tener siempre la duda buena. ¿Mm? exacto. Porque existen dos dudas, la duda mala y la duda buena. Y la duda buena es precisamente esa duda de querer experimentar en sí mismo para una comprobación, en ese Sí, sentido. sí, sí. ¿Mm? Mientras yo no lo haya experimentado, no lo haya vivenciado, no lo haya comprobado interna y espiritualmente, igual puede ser o no puede no ser. Es decir, que el ego es muy sutil en su manifestación, Fernando. El ego es sutilísimo y cada vez se utiliza más. ¿Mm? Muy, muy astuto. Muy astuto, muy astuto. ¿Mm? Entonces, a él le encanta porque el yo, imagínese, el ego oficia en los templos. El ego se pone la túnica de santidad en los templos y hace oraciones y todo, y da bendiciones, y son yoes. ¿Mm? El yo se esconde en el perfume del incienso. Prende incienso por ahí, ¿ah? Sí, Todo sí. místico. El yo utiliza palabras bonitas. El yo le canta el amor. Compone canciones de amor y las canta. Sí. Entonces, el yo es muy sutil, es muy sutil. Por eso que es difícil, ¿ya? Y además que el yo es placentero, le busca el placer y hace sentir placer. ¿Mm? Entonces, por eso que es muy difícil así al primero captar todos estos efectos psicológicos. Pero a medida que la persona va descubriendo las claves que estamos dando acá, de la autoobservación, de la Sí, atención activa en los 5 centros, en los 3 cerebros, en cómo pienso, siento y actúo, ¿ya? Y a medida que la persona va refinando su paladar psicológico y va descubriendo el sabor muy sutil del yo, entonces lo descubre. ¿Mm?
Pero el estado en que nos encontramos actualmente de dormidera psicológica no nos permite esa refinación. Entonces, ¿cómo descubro la sutileza del yo? Refinando el paladar psicológico de la autoobservación. Yo no recuerdo, yo no recuerdo el momento, pero yo sé que a una persona muy amiga, que hay personas que uno quiere mucho, ¿verdad? Pero entonces, yo sé que hubo algo que yo le dije, mira, tienes que ayudarte, porque lo más difícil en ti es que el ego no se puede extirpar. Yo no puedo ir al médico para que me extirpe el ego. Y no se lo dije con nada, no, de una forma muy natural. ¿Sabe que esa persona dio un cambio posterior a eso, Fernando? No sé qué pasó, pero un cambio radical, es decir, bajó como la tensión, no sé. Y yo no sé en qué contexto se lo dije porque es una persona amiga, pero me di cuenta que en los próximos días hubo un cambio natural en esa persona. Y ese es el problema de la humanidad, el ego, ¿verdad? No hay forma de cómo extirparlo, es algo que yo tengo que trabajar interiormente. Claro. ¿Cómo Obvio. descubrimos nuestro propio yo en nuestro interior? Esa es la clave. La clave de la transformación de la persona es aprender a descubrir su lado oscuro, su lado siniestro, su lado oculto, que es el ego. Entonces, el ego podrá tener astucia, pero es de naturaleza animal. Sí, Entonces, exacto. él Sí, es claro. instintivo. Sí, ¿Mm? sí. ¿Por qué cae el animal en la trampa? Usted le pone una trampa ahí para cazar un lobo, para cazar un conejo. Es un animal. ¿Ah? Usted pone una trampa para cazar pajaritos ahí con un palito, con un cordel, y los pajaritos van a ir a comer y Sí, sí, va a sí. correr el cordelito y se va a caer, cae en la trampa. Porque Sí, aun y cuando viendo él la trampa, como es un animalito, él igual cae. El ego es lo mismo. ¿Mm? sí, Entonces, simplemente, el ego siempre va a querer expresarse porque es de naturaleza animal. Entonces, simplemente usted está en un estado de alerta, alerta a sí mismo, alerta a percepción, vigilándose, escudriñándose internamente, y ahí va a descubrir al ego. Y ese sentido se llama el sentido de la autoobservación, sí, que es el sentido de la clarividencia aquí, del entrecejo, pero la clarividencia interior, no la clarividencia exterior. ¿Sí? Porque hay gente que se dedica a desarrollar la clarividencia para verle el aura a las personas, querer escuchar los pensamientos. No, eso no sí, sirve. sí, eso no es. No es el camino en realidad, no es el camino. ¿Ya? Sino que la clarividencia tiene que ser la autoobservación, el sentido de percibirse a sí mismo en cómo uno está pensando, sintiendo y actuando. ¿Mm? Ir refinando ese paladar psicológico, como le decía, para descubrir ese sabor del yo, ese sabor Sí, psicológico. sí, ¿Mm? sí. Esa fuerza emocional, el yo tiene una fuerza emocional e instintiva que hay que descubrir. Cuando yo descubro ese impulso egoico en mi interior de querer hacer algo, ya lo descubrí. Y cuando lo descubro, inmediatamente ya puedo pedirle a mi madre divina que lo elimine. Porque yo le puedo pedir a la madre divina que elimine muchas cosas, pero si no las he visto, si no sé cómo son, si no las conozco, Exacto. si yo no conozco a mi enemigo, yo voy en guerra contra un enemigo, pero si ni siquiera sé de qué color es el uniforme Es de decir, él. que no es lo mismo hacerlo de modo consciente, pedirle a la madrina de modo consciente que ya me identifiqué que exactamente. Claro, claro. O Es, sea, si ya me identifiqué y siento ahí la ira encima, igual le pido, ¿me entiendes? Igual sí. le pido para que no siga robándome la alegría. Ahí, ahí medio entre alegando y pidiendo ahí, porque claro, porque es una lucha, pues. Es una lucha. Ya las primeras batallas a lo mejor van a ser, como dice el dicho, combos van, combos vienen, combos van, combos vienen, vienen. Claro, puede que el ego me dé al principio, pero no importa, no importa. Hoy ya ahí quedé mal, me vencí, no fui capaz, me enojé, grité, pataleé, no actué correctamente, pero en la próxima ya estoy más alerta. Y así voy avanzando. ¿Mm? Exacto. Voy avanzando hasta que logre, digamos, percibir al yo cuando se asoma. Cuando ahí se asomó un poquito, madre mía, listo. Y ahí viene la lucha. Entonces ahí es cuando le empezamos a poner el freno al defecto psicológico y entonces la conciencia comienza a apoderarse de la máquina humana
comienza a apoderarse de la energía de la máquina humana y empieza a cambiar. Como el caso que habló de esa señora que era diferente. Sí, sí. Y es tan astuto, Fernando, perdón, es tan astuto el ego que tú, por ejemplo, dices con determinación, no, voy a cortar esto. Y tú lo determinas incluso. Sí, Pero a los pocos minutos algo se te presenta como para una tentación que si tú no estás atento, es decir, en observación constante, sí. oh, hermana, acá yo dije hace ratito que no es, ¿de acuerdo? Mm, claro. ¿Podría una Sí, persona eliminar el ego, el 100% de esos yoes, Fernando? sí, por supuesto. Esa es la meta, digamos, ¿no? Pero es una meta a largo plazo, digamos. Pero se puede. Hay maestros que lo han hecho en veintitantos Sí, años, sí, sí, ¿ya? sí. Pero, pero no importa la cantidad, pero entender que la meta es eliminar todo el yo psicológico, desegoistizarse completamente. Hay que encaminarse hacia allá, hay que encaminarse hacia allá, va a ir luchando y luchando y luchando, ¿ya? Y esa misma energía que tú recuperas, esa misma energía después, son soldados internos de la conciencia que te van a ayudar para seguir en la lucha y logrando la meta final. En el poder de la intención, y yo le comparto incluso en mi libro La otra dirección, el doctor Dyer, Wayne Dyer, él nos comparte un fragmento que se titula Biografía, no, retrato de una persona conectada a la fuente, es decir, a la fuente que dio origen a su existencia. Y es extraordinario leer ese fragmento. Lo asocio con una inquietud más. ¿Cómo sería una persona que ya no tiene ego en su interior? Uf, sería, sería hasta incomprensible por nosotros. Sí, No, sí, sí, es es incomprensible. incomprensible Sí, porque, sí. porque, mientras uno tenga ego, uno está sometido a leyes. ¿Mm? Ujú. El yo en el fondo es un violador de leyes y está sometido a determinadas leyes. Entonces, cuando una persona ya no tiene yo, es cuando no tiene ego en su interior, la persona está fuera de las leyes. Está unido a la única ley y que la ley más encima es la ley del amor, el supremo libre albedrío, la libertad absoluta. ¿Mm? Sí. Entonces, de partida una persona que no tiene ego, ningún ego dentro de sí, es 100% feliz. Ujú. Vive en constante paz, libertad y felicidad. Sí, sí. Constante, constante, constante. Tú puedes coger a esa persona y lo metes en la cárcel, como no tiene yoes y tiene poderes, porque ya ha desarrollado poderes, se Ujú. escapa de la cárcel, atraviesa una pared, mete su cuerpo físico en la cuarta dimensión, desaparece, porque ya no lo rige ninguna ley a esa persona. Una persona liberada es una persona que puede hacer maravillas, hasta milagros, puede caminar por sobre Sí, las sí, aguas sí, y no sí. se hunde. ¿Mm? Porque no tiene peso. ¿Por qué flota la persona? Porque no tiene peso. ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros ser pesados? El yo. El yo es denso, el yo es pesado. La conciencia es espíritu, es luz, es sublime. Ella es libertad, es sabiduría. Entonces, es incomprensible intelectualmente para nosotros lo que es no tener yo. ¿Mm? Pero Es sí es extraordinario. comprensible cómo se está expresando el yo para nosotros eliminarlo Sí, y llegar a sí. esos niveles. Es lo que hablábamos delante del amor. Yo no le puedo transmitir a usted lo que es el amor porque lo voy a desfigurar. Tampoco puedo transmitirle lo que es no tener yo, porque también se desfigurarían. Son cosas que hay que vivirlas. Pero indudablemente que una persona sin yo, como Sí. tiene a su ser dentro de sí, es una persona en continuo éxtasis. Camina presente, viviendo de momento en momento, absolutamente extasiado, porque tiene a Dios adentro. Extraordinario, amigos, esta plática con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Hoy la entrega número 18, hablando acerca del ego y los yoes buenos. La humanidad entera está arropada, ¿verdad? Dormida en este ego, la oscuridad. De modo que lo más importante es orientarnos a ese amor que prodigó una Madre Teresa de Calcuta a sus 82 años.
¿verdad? En las calles. ¿Trabajando por qué? Cuidando del menesteroso, cuidando del más débil. Ahí consiste la verdadera libertad, en ese servicio a la humanidad, a los demás, aparcando nuestro ego. Fernando, sería interesante la síntesis de esta maravillosa plática contigo para cerrar esta edición número 18 y en los próximos días orientarnos a la número 19. No tenemos fin tú y yo, no tenemos tiempo ni prisa, como decía nuestro maestro, ¿verdad? No importa si nos toma 2 días, una semana o la meta que quieras conseguir, te toma una eternidad o varias existencias más, no hay tiempo. Aquí estamos, Fernando y yo, con esta intención. Así es. Vamos avanzando, Genial, entregando, así es. aprendiendo, comprendiendo, despertando. Sí, sí. ¿Ya? Bueno, esta lucha contra el ego es fundamental porque el ego nos recuerda a nosotros la palabra egoísta. Sí. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si hay un cuarto, yo también. Hay un amigo, perdón Fernando, ¿Sí? en tu conclusión, hay un amigo, amigo mío, él es político, Ya. y su partido perdió y dijo, la próxima vez, y no me salgo, y voy a seguirla, pero la próxima vez, cuando ganemos, primero voy a trabajar para mí, porque he trabajado para todo el mundo, para mí. Y si queda algo, es para yo. Y si todavía queda algo más, es para yo. Exacto. Claro, así es el ego. El ego entonces es una multiplicidad de deseos, de codicia, de Sí, sí. pasiones. Y en el fondo es lo que nos enrarece, nos amarga y nos hace sufrir. ¿Mm? Ujú. Luchar contra el defecto psicológico, eliminar el defecto psicológico es uno de los pilares fundamentales que nos han dejado las jerarquías como trabajo final para ser asistido en lo problemático que nos va a tocar vivir prontamente. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante entender muy bien. Sí, sí. La lucha contra el defecto psicológico y el desdoblamiento astral consciente son las dos columnas torales del trabajo para nosotros ayudarnos en estos momentos críticos. Entonces, esa lucha contra el yo es fundamental porque el yo es un dormidor de la conciencia. Entonces, nosotros Exacto. no podemos crecer internamente si mantenemos el yo alimentado. Entonces, esa desintegración del yo es fundamental y hay que entender que en el fondo que el yo es también una ficha en este camino porque es el que nos enrarece para nosotros despertarnos. Pues. Sí, sí, sí. Cumple una misión en el fondo. Es decir, es necesario a la vez. Es necesario, Sí, para exactamente. darnos cuenta. Sí, sí. Es necesario, es necesario. Por eso que uno tiene que entender que en el fondo, inclusive el yo, hay que atacarlo desde la vista de ir más allá del bien y el mal. No podríamos decir que el yo es malo. No, ¿por qué? Porque si el yo no existiera, nosotros no despertaríamos, no conoceríamos el mal, Exactamente. no conoceríamos la oscuridad. Sí. Esa El yo dualidad es importante. nos lleva a la oscuridad, nos lleva a Sí, la sí, oscuridad. sí. Porque es necesario conocer la oscuridad para reconocerla. ¡Wow! Esta es la oscuridad. Ah, no, tengo que salir de aquí. Y salir. Porque en el momento en que uno sale de esa oscuridad del yo, sale con sabiduría, sale con luz, sale con Sí, sapiencia. sí. ¿No? Entonces, por eso se dice que el yo está más allá del bien y del mal. Pero hay que luchar contra él porque es un entrenador, es un tentador, siempre nos va a estar jalando, siempre nos va a estar así como desviándonos, porque esa es su misión. Cuando nosotros derrotemos al yo psicológico, entonces ahí sí la conciencia va a regresar al Padre, pero va a regresar fortalecida, va a regresar con sabiduría, va a regresar con conocimiento, va a regresar con voluntad, va a regresar con amor, porque el yo es el desamor. Si usted elimina el desamor, obtiene el amor. El yo es la ignorancia. Si usted elimina la ignorancia, usted obtiene la sapiencia, la sabiduría, el conocimiento. Entonces son todos soldaditos de nuestro ser que en el fondo nos están ayudando para crecer internamente. ¿Ya? Entonces estamos en esta lucha para negarnos al defecto psicológico, ¿ya? Para eliminarlo, y para eso está la Madre Divina, que ella constantemente está ahí, siempre está ahí, nuestra Madre. Es cosa que uno le diga, Madre mía, mátame esto, y yo, Madre mía, saca de mí esto,
madre mía, elimíname esto. Mentalmente, así, uno en una reunión puede estar con harta gente y de repente mira donde no debe, sus ojos ahí, o piensa lo que no debe pensar, y ahí, madre mía, mátame este yo. Mentalmente, sin hacer alardes, en silencio. Así actúa el amor, anónimamente, silenciosamente. ¿Mm? Que los demás hablen de la obra y no uno hablar de la obra. Ese es el resultado final. Excelente, amigos. ¿Deseas ser feliz? Vete de vacaciones, ¿verdad? Por un día. ¿Deseas ser feliz por una semana? Hereda una fortuna. ¿Deseas ser feliz por un año? Vete a Alaska o a Colombia, allá donde está Fernando, en la montaña. Pero si deseas ser feliz toda una vida, encuentra el modo de ser útil a los demás. Fernando y yo estamos acá con este modo que hemos encontrado. Venimos con esa intención y estamos también realizando nuestro papel. Fernando, genial, fantástica esta entrega número 18 acerca del ego y nuestros yoes buenos. Como dice nuestro amigo, el maestro del amor, el maestro joven José Luis Perales, un abrazo del alma en la distancia. Igualmente, mi amigo. Muchas gracias. Amigos, no se vayan, regresamos con otra reflexión acerca de esta maravillosa plática con Fernando García. Regresamos. Como el sol, el ser interior siempre brilla, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Tu ser interior está lleno de luz y claridad para guiarte. Eso es lo que a veces no te das cuenta. Sin embargo, no es necesario que hagas un cambio abismal en tu forma de pensar o te conviertas en la persona más optimista del mundo. Solo tienes que enfocarte en eliminar las ilusiones del ego, explica el autor de bestseller David Hawkins. Y muchas gracias por mirar este programa. Y si hay algo que cautivó tu corazón, déjanoslo saber aquí en los comentarios y con mucho gusto me uniré contigo a la discusión. Soy Orlando Miguel. Te invito a mirar nuevos contenidos aquí.